El periodismo que podemos considerar político es aquel que se ocupa de una forma específica por interpretar o por analizar ese factor político en nuestra sociedad, ¿no? Y como vemos, sobre todo en la prensa escrita, pues es un porcentaje muy importante de los contenidos. Entonces, el futuro que vaya a tener en lo que sería el periodismo multimedia, supongo que es el que mantiene hoy en día, que es uno de los periodismos que más contenidos genera. Ahora mismo, junto al periodismo de información económica, pues realmente son quizá, ¿no?, y el periodismo de información deportiva, las tres temáticas que más páginas de nuestros periódicos llenan y que más contenidos también de nuestros medios digitales. Supongo que en el periodismo, lo que consideramos periodismo multimedia, se mantendrá así. Es cierto que hay una tendencia en algunos medios en intentar equilibrar sus contenidos y también incorporar contenidos más de tipo social, información sobre tecnología, es decir, otro tipo de información que quizá en la prensa en papel tradicional estaba muy minimizada respecto al gran peso que tenía las páginas de información política, pero aún así, sin duda, pues seguirá teniendo un papel muy relevante, ¿no?, como siempre ha tenido. De hecho, el periodismo surge precisamente de la política. Es decir, los periódicos surgen, en principio, como periódicos de partidos políticos y periódicos que analizaban la política, y esto supongo que siempre será así. Hoy en día es muy difícil ya diferenciar un periodista que trabaja en medios multimedia de un periodista que no trabaja en medios multimedia. Yo creo que todos los periodistas acaban trabajando en un entorno multimedia y digital, todos, ¿no? Incluso los que en un principio pudiesen estar más apegados a un medio concreto, la tendencia es esa. Por tanto, tienen que estar muy habituados a trabajar con diferentes tecnologías, sobre todo los periodistas más jóvenes tienen que realmente manejar y dominar tecnologías a un nivel incluso que hace unos años pues podía ser impensable para un periodista, pero que hoy en día yo creo que sí que es una ventaja importante que tienen que aprovechar. Es decir, la brecha digital que se está produciendo dentro de lo que es la profesión, es importante que sobre todo los profesionales más jóvenes se aprovechen un poco de esa brecha digital en su beneficio. Y por tanto, un periodista que quiera trabajar en un medio multimedia, pues lo que tienes que tener, primero, un conocimiento muy importante pues de la información o del área temática sobre el que vaya a trabajar, es decir, un conocimiento importante sobre la realidad, sobre el contexto social, político, porque sin eso uno no puede ser periodista. Y después también sumar a ello pues una serie de habilidades, de competencias también tecnológicas, que quizá el gran cambio es que cada vez creo que tienen un mayor peso respecto a lo que podrían ser los periodistas de hace unos años, ¿no?, en los que el componente tecnológico en la parte de producción, en la parte de su trabajo más directo, pues no tenía la influencia que hoy tiene, ¿no? Es decir, hoy en día un periodista que no maneje determinadas tecnologías, que no está habituado a manejar por ejemplo, a trabajar con redes sociales, a trabajar en el entorno digital, pues en cierto modo está mutilado, porque no va a poder ser capaz de difundir su mensaje. Es complicado, ¿no? Bueno, es complicado, porque desde el punto de vista docente o desde el punto de vista más profesional, bueno, ahora precisamente estamos trabajando en una idea que todavía es muy incipiente, de un medio digital, tratando un poco de desarrollar contenidos que creemos que no están completamente agotados por parte de los otros medios. Pero bueno, me gusta hablar mucho porque es un proyecto que estamos justo ahora preparando, ¿no?, con una serie de gente que intentamos hacer pues eso, un medio en el que haya buena escritura, una muy buena calidad de escritura y un tratamiento de unos temas un poco diferentes. Esto sería fuera un poco del ámbito académico, sino más en el ámbito profesional, pero es un proyecto que, ya digo, está todavía en proceso de formación, buscando recursos, financiación, veremos si sale o no. Que no todo vale, claro. Hombre, lo que sucede en Internet es que se ha democratizado mucho la capacidad de difundir información, ¿no? Es decir, antes eran los medios, las empresas informativas, las que tenían el control absoluto, o casi absoluto, sobre el flujo informativo. Internet lo que ha hecho es abrir mucho ese flujo informativo y abrirlo a personas que incluso no son periodistas, ¿no? Mal llamado periodismo ciudadano. Es decir, bueno, es mucho más fácil emitir información que antes. Entonces, lógicamente, cuando se abre tanto, ¿no?, yo creo que es positiva esa apertura, pero tiene sus riesgos, y por supuesto uno de los riesgos es que también hay posibilidad de que crezca la intoxicación, que crezca la información un poco contrastada. Es decir, eso va a ser una responsabilidad. Yo creo que es uno de los retos que tiene la sociedad, nuestra sociedad, la sociedad del futuro, ser capaz de filtrar la información que tenemos en Internet, y que posiblemente todavía no estemos del todo preparados para ello, ¿no? Y sobre todo el gran público, los usuarios en general,
Es fundamental que les dotemos de mecanismos para ser capaz de filtrar la información, de ser capaz de determinar qué tiene calidad, qué no tiene calidad, qué tiene profesionalidad, qué información no tiene profesionalidad, y en cierto modo hacer ese filtro, esa selección. Pero eso va a depender mucho de la cultura individual de las personas, ¿no? Creo que esa es la forma de solucionar esos posibles desajustes o distorsiones que se producen por la libertad tan grande que genera Internet, tanto en la difusión de información como en la recepción de información. Más allá que intentar regular el mercado, como desde algunos ámbitos se quiere plantear. Es complicado, ¿no? Yo creo que al final el periodismo está evolucionando todo él a ser digital, realmente, ¿no? Es decir, que yo creo que ya esa distinción entre periodismo tradicional y periodismo digital cada vez pierde más sentido, porque realmente el periodismo digital lo está abarcando todo al final. Es decir, los medios más tradicionales se están digitalizando, si no lo están haciendo ya, ¿no? Si no lo han hecho ya, perdón. Entonces, bueno, las diferencias más importantes yo creo que son dos. Una, que los medios digitales, el concepto de la periodicidad, ¿no?, está variando tremendamente. Es decir, la demanda es sobre la información instantánea prácticamente, ¿no? La instantaneidad en la información es una de las características, ¿no?, que está rompiendo las periodicidades tradicionales, por ejemplo, de los medios en otros soportes. Y eso a su vez influye incluso en los medios tradicionales, que también necesitan cambiar en cierto modo sus ritmos de producción. Por tanto, por un lado sería, yo creo, esa instantaneidad, esa periodicidad, y el otro la interactividad, ¿no? Es decir, los medios digitales tienen un nivel de interactividad con el usuario, con el lector, muy superior al que ofrecían los medios tradicionales, ¿no? La relación es muy distinta también, está cambiando la relación del medio respecto a la audiencia y también incluso de los periodistas respecto a su audiencia, ¿no?, hasta el punto de que se convierten más en comunidad, ¿no?, que otra cosa, la relación que tiene el periodista con sus lectores, ¿no? Se generan esas comunidades de lectores que son, yo creo, interesantes para los profesionales también, ¿no?, que sepan manejar la comunicación con ellas. Entonces pienso que son las dos características que determinan, ¿no?, los medios digitales. Por un lado, la instantaneidad, el cambio del tiempo, y luego la interactividad, ¿no? Y también podríamos hablar tal vez de la convergencia, ¿no?, de diferentes soportes, de diferentes formatos, ¿no?, del desarrollo de géneros todavía más híbridos, ¿no?, de los que conocíamos en los medios tradicionales. Quizá el ruido, ¿no?, que se genera en la red, ¿no? Yo creo que ese es el mayor riesgo para el periodista y también para el usuario final, es decir, el ruido, ¿no?, lo que hablamos antes, ¿no?, de confundir realmente información con lo que no es información, con rumor, datos incompletos con datos completos, datos que valen la pena con otros datos que a lo mejor no valen tanto. Es decir, yo creo que un poco el riesgo precisamente de ese magma de información, de datos, es ser capaz de filtrar, ¿no?, la precisión, ¿no?, de la información. Yo creo que esa es quizá la gran carencia, ¿no?, un cierto orden, ¿no?, pero ese orden probablemente el que lo tiene que poner es el receptor a la hora de consumir esos contenidos, no tanto el que lo produce, porque realmente Internet, el origen de Internet en sí mismo es eso, ¿no?, es el que fluye información de una manera un tanto desordenada, desestructurada. Tenemos que darle la estructura. Creo que ese es el riesgo, quizá el ruido, ¿no?, el que confundamos muchas veces lo que es información con lo que no es información, lo que interesa realmente a la sociedad con lo que pueden opinar una serie de internautas determinados que pueden ser muy activos, pero que a lo mejor tampoco representan la opinión pública, ¿no? Entonces creo que ahí debemos educarnos todos, ¿no? Estamos en un proceso, yo creo que de alfabetización, de educación por parte de todos, los propios periodistas, pero también de los propios usuarios de estos medios, ¿no? Y luego también un poco la evolución que se necesita de los modelos de negocio, ¿no?, que vemos como Internet ha tenido una importantísima penetración social, ¿no?, y muy rápida, me refiero a los medios digitales. Sin embargo, lo que es mucho más lento es el ritmo de ser capaz de generar, ¿no?, negocio en estos medios digitales. Ese es el gran reto que también tienen las empresas ahora, lograr monetarizar, esa palabra tan fea, pero monetarizar un poco esas actividades que están desarrollando, ¿no?, y romper la cultura de la gratuidad, en cierto modo, que también es un freno en gran parte a lograr obtener negocio, pues, con algunos de estos medios, ¿no? Yo creo que esa es también la evolución más interesante que veremos en los próximos años, ¿no? Cómo conseguir realmente generar negocio con estos medios sociales y digitales.